Martu Rúa y de Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, porque el Senado aprobó la actualización del Código Procesal Penal sin los artículos que regulan las escuchas y la privacidad de los ciudadanos, después de muchísimas quejas con diferentes fundaciones. Esto que se llamaban los artículos Gran Hermano. Estos artículos se dejaron de lado y de esto vamos a hablar. Bienvenida, Beatriz. Bienvenida, Martu. ¿Qué tal, Elio? Muy bien. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y por ocuparse de este tema, que nosotros uno de los temores que teníamos desde las organizaciones de la sociedad civil que estábamos alertando sobre los problemas de este capítulo específicamente. Bueno, temíamos que se apruebe, como se suele decir, entre gallos y medianoche, sin levantar la debida preocupación. Así que, bueno, gracias por... Ahora, Beatriz, vamos a explicar en primer lugar de qué se tratan estos artículos, qué es lo que decían específicamente, y vamos a aclarar que estos artículos se van a tratar por separado como una ley en particular. Bueno, acá hay varias cosas dando vuelta. Están estos artículos que estaban integrados al proyecto de Código Procesal Penal Federal que se aprobó el miércoles en el Senado. Estos artículos del Código Procesal establecían unas nuevas formas de investigación, lo llaman, que implican una serie de acciones sobre los medios de comunicación de las personas, específicamente los sistemas informáticos, el celular, las computadoras personales, las tabletas y demás. Lo que habilitaban estos sistemas era no solo a capturar y escuchar las llamadas telefónicas, sino a hacer de manera no ostensible, decían, es decir, sin que quien está siendo vigilado tome conocimiento de esta vigilancia, sin que lo sepa, sin que se note. Sí. La idea era habilitar la posibilidad de tener acceso a todos los dispositivos, incluyendo las computadoras, incluyendo los teléfonos, con toda la información que hay en los dispositivos. Todo con acceso lo que tenemos a los... dentro de nuestra tablet, computadora, teléfono. Estos dos puntos, Bea, que estás tocando ya son muy importantes, porque hay una nueva palabra, Elio, que llega, que es intervención en vez de interceptación. Y cuando ella dice intervención, hablamos de un allanamiento permanente, no solo de las llamadas telefónicas, que ya casi no existen, sino de la información completa que hay en este tipo de dispositivos. Cuando alguien instala software que permite hacer esto en tu dispositivo, no solo tiene acceso a tus llamadas telefónicas y a todos los datos de tráfico de tus llamadas telefónicas, sino a todas tus imágenes, a todos tus archivos, acceso a tus redes sociales, ¿Al WhatsApp también? También. Tienen acceso a todo lo que ocurre en tus medios informáticos. Pueden tomar control de tu computadora y estar vigilándote. Pueden, por ejemplo, mientras vos no estás usando el teléfono, habilitar el micrófono de tu teléfono y escuchar una conversación que esté sucediendo al lado de ese teléfono. Eso lo escuché varias veces. ¿Es real? Sí, es real. O sea, nosotros podemos tener el teléfono apagado así, en este modo, como lo tengo yo ahora, y el micrófono podría estar tomando nuestra conversación. Sí, absolutamente. De hecho, hay algunas cosas. El año pasado en Ecoparty, un investigador de seguridad informática llamado Alfredo Ortega probó que se podía convertir el disco rígido de tu computadora en un micrófono. En este caso, se puede tomar control absoluto, incluso prender la cámara, esto. No solo vulnera tu derecho al debido proceso y a la legítima defensa, porque como decía Martina, es un allanamiento, pero es un allanamiento del que vos no te anoticiás. Claro, es un allanamiento encubierto. Es un allanamiento encubierto. Esto es doblemente grave cuando a esta idea en curso, porque esto no fue eliminado del debate en el Senado, sino que fue simplemente suspendido, quitado para poder aprobar este miércoles porque el resto del... que esto iba a generar mucha controversia. Esto iba a generar controversia, los consensos de algún modo se quebraron ante la controversia pública. Agradecemos a la Nación, la nota de Valentín Muro, la atención que puso al CONADAMON, digo, varias voces que empezaron a decir, no, momento, cuidado con esto. Pero hay otra cosa que ha pasado un poco más desapercibida, sobre la que yo quiero llamar la atención y sobre la que la Iniciativa Ciudadana de Control de Servicios de Inteligencia, de la cual Vía Libre forma parte junto con otras organizaciones, que es el otro proyecto que está también en el temario y que puede ser tratado en la próxima sesión, que es un proyecto sobre escuchas y las reglamentaciones del rol de la famosa OJ. La famosa OJ, ahí en Incas, hoy depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este proyecto que lleva las mismas firmas, la firma de Urtubey y la firma de Guastavino, y que también tendría algunos consensos armados, implica, en primer lugar, legitimar esta construcción de una oficina de inteligencia al interior, bajo la Corte, claro. Sí. La OJ está hoy bajo la cobertura de la Corte, y esto es un problema en términos jurisdiccionales, porque no es tarea de la Corte Suprema hacer investigación de delitos complejos. Siempre son por orden de un juez, ¿no? Deben ser siempre por orden de un juez. Es la única forma en la que son legales. Es la única forma en la que son legales. Sí. Ahora, primero... No quiere ser que sea la única forma en que se hagan, ¿no? Exacto. Vamos a explicar, sí que es la única forma en que son legales. Pero en el sistema acusatorio hacia el que Argentina está yendo, con el nuevo Código Procesal, la solicitud y la investigación la tiene que hacer un fiscal, y el juez y las autoridades del Poder Judicial y la Corte Suprema en última instancia deben validar la legalidad de la prueba. No son ellos los que tienen que hacer la investigación. Claro. Esta oficina que está construyendo la Corte, que además está haciendo trabajos de data mining, que está centralizando bases de datos de cuestiones impositivas, de ANSES y demás, que está habilitada a una serie de cuestiones, está absolutamente fuera de lugar en donde está, porque no está sujeta a los controles que debe estar una oficina con los riesgos enormes que tiene para los derechos fundamentales de la ciudadanía. Entonces vea cómo se puede avanzar sabiendo que tiene que haber cierto control, que va a haber casos en los que vamos a tener, la ley va a tener que acceder a los dispositivos en el caso de que haya un delito. ¿Cuál sería el camino? En el caso en que se convierta en ley, ¿no? Claro. A ver, lo que tiene que haber es que esto está vigente. Hoy día la OJ funciona. No hablo de las escuchas telefónicas, sino del artículo que hablábamos anteriormente. En primer lugar, virtual encubierto. En primer lugar, hay que tener un control de proporcionalidad, de ante qué tipo de delitos se puede hacer un tipo de vigilancia de este tipo. La ley, el proyecto de procesal penal dejaba abierto al criterio del juez. Una vaguedad absoluta, sin una definición clara de qué tipo de delito justifica un tipo de allanamiento de este tipo. Claro, que hay que acotarlo y mucho a eso, porque es peligroso. Sabemos que, por ejemplo, cuando hay un secuestro extorsivo en curso, cuando hay una persona con riesgo de vida, cuando hay una persona que la acción de los investigadores de delitos complejos requiere rapidez. Una intervención. La OJ interviene en cuestión de minutos, un teléfono, y empieza a escuchar para tratar de investigar eso. Hay casos en los que se puede justificar cierto tipo de investigación. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ponerle límites y hay que ponerle férreos controles. El problema es que si esto sigue estando bajo la órbita de la Corte, quien debe controlar la legalidad es la Corte. Y la Corte pasaría a ser juez y parte. ¿Quién controla, quién vigila a quien nos vigila? Ahora, Beatriz, volviendo al artículo anterior y este allanamiento virtual encubierto que bien nos explicabas, en el cual se podrían meter en toda nuestra información. Cuando hablamos de todo, hablamos de redes sociales, de fotos, de todo lo que uno tiene en sus dispositivos, en sus teléfonos y demás. Vamos a compartir una fracción de La Casa de Papel, en donde vemos un claro ejemplo de esto. Vamos a verlo. El tonto de la placa. Dije que eras un crío y que jamás estaría contigo para que no te metieran un balazo en el esternón. Porque la verdad que me lo metan a mí me trae al pairo. Eso no te lo crees ni tú. Tú no has hecho nada de esto por mí. ¿Qué os pasa a todos, tío? Que desde que he entrado no paráis de montarme pollos. Se ha encendido un teléfono. Es el de Alison Parker. Hackealo. ¿Sabes lo que me pasa? Que estoy completamente seguro de que has estado esperando a que salgamos de Toledo para empezar con toda esta puta mierda de que solo soy un crío. Está intentando entrar a su perfil. Vamos. Si era tu puto gigolo, dímelo a la cara. Eres mi puto gigolo. Lo eras todo. Estoy dentro. Brava. No quiero seguir con esta conversación. Tienes los santos cojones de decir que estás de luto por tu novio, ¿no? Pues no parecías muy de luto cuando me pedías que te empotrara contra la pared. No te vea yo el rosario entre los dedos. Como vuelvas a hablarme así, te parto la cara. Pasa a cámara selfie. ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? ¡Me cago en Dios!
Allí vemos claramente cómo encienden de manera remota la cámara de video y fotos que tiene ella en su celular. Tal cual el ejemplo que había dado Bea hace un rato, ¿no? Bueno, en un caso así, que es un extremo, quizás sí valga la pena tener una ley para hacer esto. Por supuesto que cuando se trata de delitos de este tipo, tener las herramientas de investigación es absolutamente válido y es necesario. Ahora, lo que necesitamos es, primero, que por ley... Delimitar. Porque acá lo que tenemos es un tema. Este tipo de medidas son profundamente riesgosos para los derechos de la ciudadanía en general. Sí. Entonces, cualquier vulneración de los derechos fundamentales de la ciudadanía deben estar acotados estrictamente a un caso de necesidad y urgencia. ¿Y esto qué significa? Bueno, no por cualquier cosa puedo allanar un domicilio, por ejemplo. No puedo allanar un domicilio a cualquier hora. Y si allano un domicilio, no puedo en ese acto de allanar un domicilio llevarme las cosas de los vecinos. Claro, Digo, ahí estás hablando de límites, que me parece muy claro. Esto que acabamos de ver se puede hacer, por ejemplo. Sí, se puede. Yo me pregunto, siendo ahora un poco abogada del diablo en esto, con cómo han cambiado las cuestiones de comunicación hoy en día. Recién hace un rato Martu decía, cada vez menos gente habla por teléfono como se hacía antiguamente, o teléfono de voz. Nos mensajeamos, usamos WhatsApp y demás. Esa es la forma más bien de comunicarse. ¿Cuál sería, en casos puntuales que requieren real investigación, la forma de meternos en esas conversaciones? Bueno, si un fiscal investigando un delito complejo considera que necesita una herramienta de este tipo, existen algunos software. De hecho, sabemos a partir de filtraciones que hubo hace algún tiempo de una empresa llamada Hacking Team, que estuvo en negociaciones con el gobierno argentino para vender software de este tipo. Se habla mucho también del software Pegasus. Digo, hay algunas... aquí lo que hay que pensar primero es que no podemos legislar en función del software. Tenemos que legislar en función de los derechos fundamentales. Hay que ser muy, muy cuidadosos con qué cosas habilitamos que se puedan hacer. Porque las tecnologías van corriendo. Claro. Sobre todo. ¿Qué caso? Tiene que estar todo especificado por ley. Nunca podemos dejar vaguedades. Claro. Esa idea que estaba en el Código Procesal de un delito de suficiente gravedad o de... Es muy vago. ¿Qué es un delito de gravedad? Es muy abarcativo, muy vago, muy amplio. Es muy amplio. Entonces eso tiene que estar especificado. Tiene que haber un tiempo límite por el cual haya controles sobre eso. Y no puede ser que la orden la dé el mismo que la tiene que controlar. Entonces, ¿ahí quiénes tendrían que entrar? ¿Las ONGs para ayudar? ¿Quién? No, ¿La ciudadanía? A ver, las ONGs podemos ir al Congreso a tratar de contribuir en que se legisle mejor. Ahí sí, las ONGs. Pero después tiene que haber un sistema de control público. Ok, claro. Tiene que haber un sistema de control público. De hecho, la justicia debe evaluar la legalidad de una prueba que le traen frente al juicio. Totalmente. Si es el propio juez que tiene que evaluar la legalidad, cómo fue obtenida la prueba que le traen. Bueno, para esto se está haciendo este cambio del sistema acusatorio y que la investigación la hagan los fiscales y que los fiscales presenten. Y si la defensa dice esa prueba no es válida porque para obtener esa prueba se vulneraron los derechos de mi defendido, el juez es el que va a tener que decir si acepta o no una prueba en función de su validez. De ahí el problema central de que la oficina de escuchas esté en la Corte. Porque claro, la Corte... ahí es cuando vos decís que juez y parte en ese caso. La Corte es el garante último de los derechos de los ciudadanos argentinos y entonces no puede, y mucho menos, estar involucrada en una oficina de espionaje paralelo prácticamente, administrar algo tan oscuro y pantanoso como la OJ, y a eso agregarle cada vez más funciones como la minería de datos y demás, y este tipo de cosas que suponen un riesgo inmenso. Para que comprendamos el riesgo que esto supone, que bien nos está explicando Beatriz, el propio dueño, el propio creador, fundador de Facebook también se protege. Vamos a ver una imagen en el momento en que él mismo decide tapar la cámara
de filmadora de video que tiene su computadora, su laptop, ¿no? Cuando él lo hizo, Elio, muchos dijeron, entonces era verdad que me podían espiar, porque muchos no lo creían, pero si lo hace Mark Zuckerberg, más de uno dijo, es verdad que pueden prender la cámara, y sí, sin dudas, existe la tecnología de espionaje y se puede prender una cámara a distancia. Ahora, volviendo a lo que te preguntaba anteriormente, las comunicaciones han cambiado. Realmente hay una nueva configuración tecnológica en la manera en que nos relacionamos, que nos comunicamos, que nos enviamos información de un lado al otro. El tema entonces no está en la herramienta para poder encontrar diferentes cuestiones en casos importantes, sino en cómo legislamos eso para no traspasar los límites que hay que traspasar. Y cómo garantizamos que esa legislación se cumpla, porque, por ejemplo, todos hemos escuchado filtraciones de audio, hemos visto videos íntimos de periodistas, hemos visto, bueno, yo me niego a verlos, pero hemos visto porque públicamente se han visto. Estamos sometidos, sobre todo la tarea de periodistas, de opositores políticos, de sindicalistas y demás, a los famosos carpetazos. Todo eso es ilegal. Todo eso es ilegal. El escándalo que hay hoy con el tema de las escuchas. Además hay otra cuestión. Las escuchas de Cristina Iparrilli. Las escuchas de Cristina no Iparrilli. Se tendría que haber filtrado. No. ¿Quién es responsable? Esa oficina depende de la Corte Suprema. ¿Qué va a hacer la Corte Suprema con eso? La Corte Suprema tiene firmado un acuerdo con la AFI. O sea, se restaura la vieja OJ, la vieja CIDE, en manos de los agentes de inteligencia que tienen nulo control. Hay que decir algo, el único control que tiene el sistema en Argentina sobre los servicios de inteligencia es la bicameral de control de servicios de inteligencia en el Congreso. Esa bicameral jamás ha cumplido con su deber. Todo el tema de fondos reservados, todo el tema de control de los servicios, todo esto es el fango de la política, como se suele decir en este mismo canal. Y eso es muy grave cuando hablamos del sistema republicano y de las garantías que un ciudadano debe tener en el sistema republicano. La Corte Suprema debería rápidamente buscar la forma de dejar de estar a cargo de esto, que haya un sistema que garantice transparencia, proporcionalidad, control, un límite, no solo el límite en el tiempo que está interceptada una comunicación, en el tiempo que está allanado un teléfono, vamos a usar la palabra allanado para que se note bien, sino además qué se hace con eso, porque además eso involucra a terceros, porque las escuchas de Parrilli involucran a Cristina Fernández de Kirchner como una tercera, pero también a tantas otras personas con las que uno se comunica, involucra a terceros, involucra un montón de información que no es relevante para las causas. Muchas veces se hacen con pedidos de investigaciones que ni siquiera están enmarcadas en una causa judicial concreta. Necesitamos un debate mucho más amplio, mucho más riguroso, y lo último que necesitamos es lo que está haciendo el Senado, que es aprobar así, rápido, sin que esto se debata a nivel público, con la importancia que se tiene que debatir en los medios de comunicación. Agradezco que ustedes estén tomando este tema porque es clave, el futuro del sistema democrático está en juego. Clarísimo, Beatriz. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Martú. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos con más.